eh, bueno, la grabación va a parar a un canal de YouTube que tengo, en donde siempre, desde el año pasado que estoy subiendo los videos de ayudantía, igual está como medio desordenado, así que voy a tratar como de ordenarlo, y las clases de cálculo trataré de dejarlas como en alguna lista de reproducción o algo así. Eso. Ya, entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es de función. En realidad, los dos son de funciones. No sé, aquí solución. Entonces, nos dan una función que va de los reales a los reales. O sea, tiene dominio el conjunto de los números reales y codominio también el conjunto de los números reales. ¿Cierto? Recuerden que una función es una asignación, ¿cierto? Eh, que asigna a cada número, a cada elemento del dominio, que en este caso son los números reales, un único elemento en el codominio, ¿cierto? Eso es una función, y esto es una función que se mueve entre el cuerpo de los números reales hacia el cuerpo de los números reales, y que satisface estas dos propiedades bonitas de acá. ¿Sí? Si se fijan, lo que hace la función es que cuando tiene una suma dentro, en su argumento, como se le dice, la puede separar en la suma de las imágenes. Entonces, por ejemplo, esa función, no sé, por ejemplo, el f no sé, imagínense que están evaluando el 5. Entonces, el 5 uno siempre lo puede escribir como 2 más 3, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ustedes quieren conocer el valor de f de 5, pero a ustedes le dan como dato f de 2 y f de 3. Entonces, ustedes solamente sabiendo lo que es f de 2 y f de 3, ustedes pueden saber lo que es f de 5. ¿Por qué? Porque aquí ustedes podrían separar con la propiedad que tiene, y es cosa de reemplazarnos. Estas funciones que separan la suma son muy importantes en matemáticas. eh, en el primer curso en donde los van a trabajar a fondo es en álgebra lineal. Las funciones que hacen esto se llaman funciones lineales. ¿Sí? Estas preservan toda la estructura aditiva del conjunto que está en el dominio con el conjunto que está en el codominio. O sea, una función que tiene esta propiedad, lo que nos dice más profundamente, o sea, esto lo van a ver cuando empiezan a dar ramos de álgebra un poquito más avanzados, lo que nos está diciendo es que toda la estructura aditiva de R se preserva a la estructura aditiva de R, que es como medio obvio, porque es el mismo conjunto, pero ustedes en otros contextos pueden tener cosas más generales como esto, en donde la función, entonces esto es una función, en donde la función haga, no sé, pues haga esto, por ejemplo. Lo mismo que está haciendo nuestra función, pero desde conjuntos más generales. ¿Sí? Y entonces esta suma de acá en realidad en principio podría ser cualquier operación, no solamente la suma que uno conoce que conoce de los números reales. Entonces esto lo que nos dice es que la estructura algebraica aditiva que tiene A se preserva en B. O sea, B y A tienen la misma estructura aditiva, la misma estructura algebraica. La misma estructura algebraica que tiene que ver con esta operación. Que en realidad puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero le pongo el simbolito de más porque es la más conocida. Pero ese más de ahí, en general, puede ser cualquier cosa. Mejor como ponerla como asterisco, ahí sí. Y ahí eso un poco más adelante. Y aquí lo mismo con el producto. O sea, no solamente separa la suma, sino que también separa el producto. O sea, también preserva la estructura multiplicativa de R en R, que es como obvio porque es el mismo conjunto, pero en otros contextos se ponen cosas más raras en el dominio y en el codominio. Entonces cumple estas dos propiedades, que a la primera la vamos a llamar propiedad aditiva por ponerle algún nombre, y a la segunda la vamos a llamar propiedad multiplicativa. O sea, separa la suma y separa el producto. Ya, para todo x e y números reales. Entonces, suponiendo que la función es no nula,
sea, ¿qué quiere decir que la función es no nula? Que no todos los números del dominio van a parar al cero. Si hay uno por lo menos que va a parar a algo que es distinto del cero, bueno, y eso se escribe de esta forma, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Que una función sea no nula significa que existe un número real tal que su imagen es distinta de cero. ¿Mm? Las funciones que son nulas son las que satisfacen esto, que f de z es igual a cero para todo z en R. O sea, las funciones nulas de R en R son las que satisfacen esto. Las no nulas son las que hay un elemento en z que no hace esto de acá. ¿Ya? Entonces tenemos las hipótesis. Tenemos que f es una función que va de R en R. Tenemos que separa la suma. Tenemos que separa al producto. Y tenemos que es no nula. O sea, existe una imagen que es distinta de cero. Demuestre que demostrar que f de 1 es igual a 1. ¿Sí? O sea que el 1 necesariamente tiene que ir a parar al 1, no puede ir a parar a otro lado. El 0 también tiene que saber ir a parar al 0. No puede ir a parar al 1, por ejemplo, porque de alguna forma va a contradecir estas dos propiedades que tenemos acá arriba, la propiedad multiplicativa y la propiedad aditiva. Tenemos que en los naturales esta función se comporta como la identidad, ¿cierto? O sea, a cada número natural n se le asigna el mismo número natural. Eh, también la d, también cuando yo evalúe en el inverso aditivo de algún número real, esto va a ser el inverso aditivo de la imagen de ese número real. Eso es lo que nos dice la propiedad d. Y finalmente, si yo me tomo un número positivo en los números reales, ¿cierto? Yo siempre voy a parar a algo positivo también. O sea, si se dan cuenta, esta función es bien poderosa, cumple muchas propiedades y es aún más poderosa. O sea, este ejercicio es un poquito más largo. Aquí, otras propiedades que cumple es que si x, y perdón, estoy escribiendo mal. Si x es mayor a y, entonces también satisface que f de x es mayor a f de y. Eso es lo que nosotros llamamos que es una función estrictamente creciente. Si uno pudiera graficar esta función, les va a dar algo así como hacia arriba, como subiendo. Y aún más importante y rara es la función que satisface esto, de que todos los números reales eh, lo llevan al mismo número real. O sea, yo me tomo cualquier número real, por muy raro que sea este, yo siempre lo tengo que enviar al mismo número real. Esto es para todo x en los reales. Sí, estas dos partes no las quisimos poner porque, bueno, en realidad esta de aquí no la quisimos poner porque es un poquito larga. Pero ahí está la otra cosa que les tenía que decir. Nosotros vamos a estar subiendo unas guías que no son obligatorias hacerlas, pero es para que tengan ejercicios para hacer. Y al final de cada semana las vamos a ir subiendo con soluciones. Por si hay alguien que no pudo hacer uno de los ejercicios, a la semana siguiente le estaríamos subiendo la solución. Esto en realidad va a ir siendo cada 2 semanas. O sea, una semana le subimos la guía, esperamos una semana completa, a la otra le subimos las soluciones y en la otra subimos la otra guía. Y ahí quizás vaya este ejercicio en su versión completa. ¿Ya? Entonces, empecemos primero con la A. Entonces, la solución para A. Aquí dejen ver si voy respetando el orden de esto. Ya, entonces, aquí
esa hipótesis de que f es no nula es súper importante, la vamos a ocupar harto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros queremos encontrar un f de 1 de algún lado, ¿cierto? Entonces hay varias formas de atacar este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar... entonces, les tinca si trabajamos primero con esta imagen que es distinta de 0. Si se fijan, f de z, nosotros sabemos que, bueno, esto ya es conocido de siempre, ¿cierto? Que el 1 es el neutro multiplicativo en lo real. Entonces yo siempre a f de z, yo siempre lo puedo escribir como z por 1, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos ocupando es que el 1 es... Aquí siempre me quedo sin tinta en el lápiz, ahí está. Es el neutro multiplicativo. Ya, entonces, esa hipótesis de que el f de z, ¿por qué la estoy tomando? Bueno, es porque es una hipótesis que me dan y con algo tengo que partir, ¿cierto? No tengo como otra cosa más a mano. Entonces, tomamos f de z y como yo quiero hacer aparecer un f de 1 para ver cómo se comporta, bueno, voy a tomar a z por 1, ¿cierto? Pensando en la propiedad multiplicativa. Entonces, como aquí hay un producto y f separa el producto, esto yo lo puedo escribir así, ¿cierto? ¿Mm? Entonces aquí ocupando la propiedad multiplicativa, puedo separar a f de z como f de z por f de 1. ¿Ya? Y bueno, aquí está la tentación de cancelar, ¿cierto? Aquí está la tentación de cancelar f de z con f de z a ambos lados. O sea, en realidad es operar por el inverso multiplicativo de f de z. Y lo podemos hacer, ¿cierto? Porque f de z es distinto de 0 por hipótesis. Entonces aquí, como f de z es distinto de 0 por hipótesis, existe f de z a la menos 1, ¿cierto? Recuerden que todo número no nulo, por los axiomas de cuerpo de los números reales, todo número real distinto de 0 tiene su inverso multiplicativo. Entonces aquí existe. Esa E al revés significa existe, por si acaso. Además que ya lo sabían, pero por si había alguien que no. Entonces existe el inverso multiplicativo de f de z. ¿Cierto? Entonces podemos... ¿cómo se llama? Ah, y además, por supuesto, es distinto de 0 también, ¿cierto? Esto aquí también por los axiomas de cuerpo. O sea, para todo número real distinto de 0, existe otro número real que también es distinto de 0, tal que su producto da 1, ¿cierto? Entonces, podemos operar por f de z a ambos lados. Ahora sí, ¿cierto? Por f de z a la menos 1 a ambos lados. Y entonces esto nos va a resultar en f de z por f de z a la menos 1. Tiene que ser igual a f de z, f de 1 por f de z a la menos 1. Reordenan, conmutatividad, todas esas cosas. Les queda finalmente que 1 tiene que ser necesariamente igual a f de 1. Entonces, yo sé que igual fue como un poquito ingenioso empezar a trabajar, empezar trabajando con el f de z, pero es una hipótesis que dan en el enunciado. Aquí hay que ocupar todas las hipótesis. Y el elemento que nos daban, tome, este es un elemento que tiene imagen distinta de 0, había que trabajarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces así queda el inciso A. Todas las funciones que satisfacen esto tienen que llevar el 1 en el 1. Y en realidad ocupamos solamente una propiedad, ¿cierto? Entonces, o sea, ocupamos solamente esto.
Entonces, en realidad, todas las funciones que son no nulas y que tienen la propiedad multiplicativa llevan el 1 al 1. No es necesaria la propiedad aditiva porque que no la ocupamos. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda con ese ejercicio? Me pueden escribir en el chat o si quieren repito algo. ¿No? Mm. ¿Fui muy rápido o qué? No. ¿Me puedo devolver un poquito? ¿Puedes volver a explicar esa parte en que pusiste que para todo f z la menos uno pertenece a los reales? Esta parte de aquí. La que está abajito, cuando ya estáis haciendo el desarrollo. Ah, esta parte de aquí. Ah, ya, ya, sí, 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 perdón. Ah, ya, sí, no. Lo que puse acá es que si yo tengo un número, bueno, f de z vive los números reales, ¿cierto? Porque el f llega al conjunto de los números reales, entonces cualquier imagen tiene que pertenecer a los números reales. Eh, entonces esto de aquí vive en R. Entonces, como es un elemento que vive en R, puede ser el 5, el 6, es cualquier cosa, pero la tenemos escrita como un f de z, como la imagen de alguien. Y es distinta de cero, ¿cierto? Entonces, ustedes saben por los axiomas de cuerpo, una serie de axiomas que les dio el profe al principio, que todo número que es distinto de cero tiene inverso multiplicativo, ¿cierto? Y eso es algo que saben del colegio, o sea, todo número que es distinto de cero, un x que es distinto de cero, ustedes siempre lo pueden escribir como 1 partido por x, que es el inverso multiplicativo de ese número. Aquí lo mismo, aquí f de z es distinto de cero, entonces yo puedo considerar su inverso multiplicativo. Si f de z fuese cero, yo no puedo considerar su inverso multiplicativo. Pero como yo sé que es distinto de cero, lo puedo utilizar. Puedo utilizar f de z a la menos 1. Y con eso multiplico ambos lados en la igualdad de aquí arribita, ¿cierto? Y al multiplicar ambos lados por f de z a la menos 1, bueno, me queda aquí un 1, ¿cierto? En el lado izquierdo, porque me quedaría un elemento por su inverso, 1. Y al otro lado también, pues me queda un elemento por su inverso por f de 1. Entonces me queda 1 por f de 1, 1 es el neutro multiplicativo, me queda f de 1. Y ahí llego a que 1 tiene que ser necesariamente igual a f de 1. Ahí más o menos Luciano o Matías, no sé quién fue. sí, yo pregunté, sí, ahí me quedó claro, gracias. Nah, bueno. Igual vamos como medio lento, creo que me... Así que yo creo que vamos a alcanzar a ver este nomás, pero el otro ejercicio, yo creo que es algo que ustedes ya han hecho ya, que es calcular dominios y recorridos. ¿Sí? Si es que no alcanzamos a verlos, les puedo subir la solución y los podemos comentar el martes. Aunque el martes vamos a alcanzar a tener ayuda en tía. La próxima semana es la semana mechona. Se supone que ustedes no tienen clase, por lo que sé, desde las 12 hacia adelante. Pero la ayudantía empieza a las 10, de 10 a 11. Entonces igual en teoría alcanzamos a tener ayudantía. Así que ahí podríamos discutir esos problemas, pero les voy a subir la solución igual. La B, que va a empezar a ir un poquito más rápido, la D, si se fijan, la B es algo parecido, ¿cierto? F0 igual a 0. Entonces aquí es quizá un poquito más moldeable porque tenemos esta cosa de separar la suma, ¿cierto? Entonces yo podría pensar en f de 0 como f de 0 más 0, por ejemplo. ¿No? O sea,
Hay varias formas de hacer esta parte, pero aquí yo les presento una. Yo voy a escribir a f de 0 como f de 0 más 0, ¿cierto? El 0 es neutro aditivo, por lo tanto, si se lo sumo al mismo 0, me tiene que quedar 0, ¿cierto? Pregunta. ¿Sí? Dígame. Ahí lo podría haber hecho, por ejemplo, con f de z, y lo mismo, f de z es lo mismo que f de z más 0. Ex- Muy bien, muy bien. O Después lo sea, después lo separáis y restáis ambos lados por menos f de z. muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a seguir ese camino mejor. Entonces vamos a tomar nuevamente f de z. Muy bien. Vamos a tomar nuevamente f de z y como dijo el compañero, como sabemos que el 0 es neutro aditivo, podemos sumarle a z y no le va a pasar nada, ¿cierto? Esa es la gracia que tiene el 0. Entonces, aquí por supuesto ustedes tienen que ir justificando cada paso. ¿Por qué puedo sumarle 0 al z? Bueno, porque el 0 es neutro aditivo. Esta parte hay que ser, esta primera parte de cálculo hay que ser bien riguroso con la explicación. Aquí ocupamos conmutatividad, aquí asociamos, aquí estamos ocupando neutro aditivo, etcétera. Entonces aquí estamos ocupando que el 0 es neutro aditivo. El 0 es neutro aditivo. Y perfecto. ¿De qué nos sirve hacer eso? Es que hacemos aparecer una suma. Entonces podemos ocupar la propiedad multiplicativa que tiene f. Por lo tanto, aquí podemos separar f de z más f de 0, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y listo, ¿cierto? Aquí hay varias formas de concluir. Aquí uno podría restar a ambos lados el inverso aditivo de f de z, ¿cierto? O podría ver acá que f de 0 está haciendo el papel de neutro aditivo, si se dan cuenta. Si se dan cuenta aquí, lo que concluimos, entonces esto implica que f de z es igual a f de z más f de 0. Entonces, f de 0 es un número tal que al sumárselo a f de z me vuelva a dar f de z. ¿Cuál es el único número en los números? ¿Cuál es el único número real que tiene esa propiedad? De sumar algo y no hacer nada. ¿Alguien sabe la respuesta? Si se dan cuenta aquí, el f de 0 está haciendo como un papel de neutro, ¿cierto? O sea, estoy sumándole a f de z, f de 0 y no le estoy haciéndole nada. O sea, me vuelve a resultar f de z. Entonces aquí, por la unicidad del neutro aditivo que ustedes tienen en los axiomas, entonces aquí esto implica que f de 0 es igual a 0 porque el 0 es único. O para no complicarse tanto la explicación, le resten a ambos lados menos f de z. Perdón. Entonces, aquí, en este paso, de aquí para allá, hay varias formas de justificarlo, ¿cierto? F de z o sea, f de 0 está actuando como un neutro aditivo. El neutro aditivo en los números reales es único, entonces tiene que ser igual a 0 o pueden restar a ambos lados f de z. Ya, entonces, vamos bien entonces aquí, f de 0. ¿Hay alguna duda en esta parte? 0. Entonces, si no hay duda, podemos seguir entonces. Este era bastante. No era sencillo, había que tener como esa chispa de, bueno, necesito el F0, ¿con qué trabajo? Bueno, nuevamente tomo mi FZ, que es el número que me dan al principio, y lo separo. Y aquí noten que no ocupamos que FZ es distinto de 0, ¿cierto? Eso lo necesitábamos aquí en la parte multiplicativa nomás, porque dividir por 0 es feo, no sirve. Pero en la parte B nos da lo mismo lo que sea FZ, yo por eso tomé F de 0 igual a F de 0 más 0. O sea, en el fondo estaba tomando Z igual 0. Así que muy bien. Entonces, estas funciones llevan el neutro aditivo al neutro aditivo y llevan el neutro multiplicativo al neutro multiplicativo. Muy bien. Ya, y ahora la parte C,
es verificar que cuando yo restrinjo el dominio a los números naturales, esta cosa es en la identidad. ¿Sí? Cuando digo restrinjo a los números reales, que el dominio este grande que tengo de los números reales lo achico a los números naturales. O sea, me fijo solamente en los naturales. Y al hacer eso, quiero ver que esto se comporte como la identidad. Que lleve todo a sí mismo. Entonces, aquí queremos que esto se cumpla para todo n, nos vamos a dar un n particular, o sea, un n general, un n genérico. Entonces, sea n un número natural, ¿cierto? Cualquiera. Perfecto, entonces nosotros queremos demostrar que su imagen es igual a n. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos estas dos propiedades a mano, ¿cierto? Tenemos la propiedad aditiva y la propiedad multiplicativa. Entonces, quizás sea bueno tratar de sacar algún producto o alguna suma a partir de este n. Entonces, uno podría pensar en cualquier natural. Pues pensemos aquí en un paréntesis grande. Pensemos, por ejemplo, ¿qué sería f de 2? Según lo que nos dice el problema, tiene que ser 2, ¿cierto? Pero yo no sé lo que es f de 2, ¿cierto? Pero yo conozco lo que es, por ejemplo, f de 1, por la parte A. Entonces, por lo que les dije al principio de todo, esto hay que escribirlo en función de las cosas que conocemos. Entonces, esto uno lo puede escribir como f de 1 más 1, por ejemplo. Separo, propiedad aditiva. F de 1 lo conozco, sí, lo conozco de la parte 1, que era 1, ¿cierto? Y ahí nos queda. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bueno a veces, como tengo algo general, bajar a casos particulares, a casos más chicos, para ver si esto también se cumple. Se imaginan que ustedes le pidan demostrar algo bien general, pero ustedes cuando se van a algo particular, no les da. Entonces el teorema no es cierto. Aquí el f de 3 podemos hacer lo mismo. El 3 yo lo puedo escribir como 1 más 1 más 1. Entonces uno puede escribirlo así y puede separar. 3, ¿cierto? Y entonces lo que uno hace ahora es generalizar. Tomo un n cualquiera y hago el mismo procedimiento que hice con los casos chiquititos. Entonces el n... Aquí está. Entonces notemos que n se puede escribir como una suma consecutiva de 1, ¿cierto? Se puede escribir como 1 más 1 más 1, puntito, 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 más 1, n veces. Entonces esto es 1 más 1. Y ahí ya como que se ve ya que va a salir, ¿cierto? Entonces podemos aplicar función a ambos lados. Y esto ocupamos la propiedad aditiva, perdón. Vamos a separar todo en f de 1 más f de 1. Entonces aquí f de 1, puntito, puntito, f de 1. Y por supuesto aquí me van a quedar n sumando, ¿cierto? Porque separé n unos. Entonces aquí n veces. Y esto es entonces n por f de 1. Bueno, f de 1 lo conocemos, ¿cierto? Lo conocemos de la parte A y es 1. Entonces, esto es simplemente n. Y así, entonces, para un n cualquiera, nos tomamos un n arbitrario, ¿cierto? Nos tomamos cualquier n, funcionó.
Entonces, como n natural era arbitrario, concluimos que f de n es igual a n para todo n en los números naturales. Entonces, lo único que hice fue separar el n en sumas consecutivas de 1, ocupé propiedad aditiva y ocupé la parte A, ¿cierto? Por eso pusimos primero la parte A para poder ocuparla. ¿Hay alguna duda con este? No, ninguna. ¿No? Ah, ya. Bueno. Ya, entonces, y como les dije al principio, en realidad la función no cumple solamente esto para n, sino que lo cumple para cualquier real. Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con los números enteros, por ejemplo, con los naturales que sean negativos, por ejemplo? Ahí ya no lo podemos separar como sumas de 1, ¿cierto? Pero sí los podemos separar como sumas de menos unos. Entonces ahí tendrían que calcular lo que es, por ejemplo, f de menos 1 y les saldría con los enteros. Y ahora vamos a hacer algo parecido. Bueno, aquí no se ve bien, en todo caso. Aquí era un menos y aquí un menos de ahí. Uy, me quedan 4 minutos, voy a empezar a apurar. Entonces aquí mostrar que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, si se fijan aquí ya pueden saber lo que es f de menos 1, ¿cierto? Toman x con x real. Toman x como 1 y entonces f de menos 1 les va a quedar menos f de 1. O sea, les va a quedar menos 1. Con eso ya pueden calcular el f de cualquier entero, ¿cierto? A los negativos los escriben como suma consecutivas de menos 1 y los separan con la propiedad aditiva y les va a quedar entonces un menos 1 escrito tantas veces. Entonces, ahora en esta parte nos piden mostrar esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta igualdad? Que en principio se ve como medio extraño. Bueno, nos dice que los menos, lo voy a decir de una manera bien coloquial, los menos como que salen de la función. Yo los puedo sacar. ¿Cierto? Y ¿cómo mostramos esto? Bueno, lo que nos está diciendo esto, básicamente nos está diciendo que f de x es el inverso aditivo de esto de acá. Por eso lo estoy escribiendo con un menos afuera, al f de x. Entonces está diciendo, muestre que este numerito de aquí es el inverso aditivo de este de acá. Así como, por ejemplo, cuando escribimos 2 igual a menos 2, lo que en realidad estoy diciendo ahí, estoy diciendo que el menos 2 es el inverso aditivo de 2. Por eso yo puedo escribir eso. Bueno, acá está pasando lo mismo. Aquí nos están diciendo, demuéstreme que f de x es el inverso aditivo de f de menos x. Entonces, nos basta, para mostrar esto, entonces nos basta demostrar que f de menos x más f de x es igual a 0. Con eso ya estaríamos listos. Entonces aquí nos basta demostrar que f de menos x más f de x es igual a 0. ¿Cierto? Si yo muestro eso, entonces puedo decir que f de x es el inverso aditivo de f de menos x y entonces se cumple esta cosita de acá arriba, lo que nos están pidiendo demostrar.
Entonces yo voy a partir del lado izquierdo y voy a tratar de llegar al lado derecho. ¿Cierto? Está mal, por ejemplo, empezar a desarrollar acá y empezar a desarrollar acá, así como hacia abajo. Eso está incorrecto. Ustedes tienen que partir desde un lado de la igualdad y llegar al otro. Entonces, tomemos f de menos x más f de x. Bueno, aquí tenemos una suma, ¿cierto? Nos está diciendo, ocupa la propiedad aditiva, ¿cierto? El ejercicio. Entonces, la junto, ¿cierto? Ahora estoy haciendo el proceso al revés. Estoy juntando una suma que estaba separada en imágenes. Entonces, esto nos queda una f grande, ¿cierto? Que va a contener al menos x más x. Ahí, ¿cierto? Y bueno, adentro nos quedó la suma de un número real con la suma de su inverso, ¿cierto? O sea, nos quedó la suma de un real con su inverso, aditivo. Por lo tanto, eso tiene que ser cero, ¿cierto? También por los axiomas de cuerpo, ¿cierto? La suma de un real con su inverso aditivo tiene que ser cero. Bueno, y aquí ocupamos la parte B. F de 0 nos había dado 0, entonces esto tiene que ser cerito. Ahí. Entonces, podemos concluir que f de x es el inverso aditivo de f de menos x, y por lo tanto f de menos x, yo siempre lo puedo escribir como menos f de x, porque es el inverso aditivo. Bueno, y aquí quizás les voy a poner esa observación. Entonces, observe, por ejemplo, que f de menos 1 tiene que ser menos f de 1, que es, esto de aquí es 1, ¿cierto? Por la parte de A, entonces esto es menos 1. Entonces, yo cualquier entero negativo, entero negativo, ¿cómo puede ser? Entonces, sea n un entero negativo. Los enteros positivos ya sabemos cómo se comportan, ¿cierto? Lo vimos con la parte de los naturales. Entonces aquí, como los... aquí se podría hacer de varias formas en realidad, ¿cierto? No como la suma consecutiva de uno, sí. Entonces, como n es negativo, quizás no voy a ocupar esto mucho, pero podemos ocupar la parte D. Entonces, como n es un entero negativo, yo sé que menos n, ¿cierto? El inverso aditivo de ese entero negativo tiene que ser un número natural. Me paso al otro lado de la recta. ¿Sí? Entonces, por la parte C, yo sé que los naturales, la función lo que hace es llevarlos a los naturales. Entonces aquí, por C, no estoy seguro si era la C. Sí, era la C. Por C vamos a tener que menos n tiene que ir a parar a menos n, ¿cierto? Porque menos n es un natural. Y bueno, por lo que recién mostramos, por esto de aquí, los menos, la función los saca, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, sabemos entonces que también es menos f de n. Entonces, esto de aquí tiene que ser menos f de n. Y esto va a implicar, por tanto, que n tiene que ser igual a f de n. Para todo entero negativo. ¿Cierto? Porque n era un entero negativo. Entonces ya tenemos visto el comportamiento de la función en todos los números enteros, no solamente en los naturales. Entonces aquí uno podría concluir que en realidad f se comporta como la identidad en todos los enteros.
¿sí? Y entonces así uno va avanzando. Entonces esto uno también lo puede mostrar para los racionales. Uno también puede mostrar que f lleva cada racional al mismo racional. Y después de mostrar eso, uno ocupa que también f lleva cada real en el mismo real. Y eso quizás ya se los dejo como ejercicio. O sea, aquí como mini tarea. Igual les vamos a subir la solución de esto también. Mostrar que f de q es igual a q para todo q racional. Aquí obviamente pueden escribir el q como el cociente de dos enteros, ¿cierto? Y pueden ocupar esto de que los enteros los lleva el mismo entero. Ahí ustedes van como investigando cómo puedo llevar el mismo racional al mismo racional. Igual como extraña la función, ¿cierto? Que es cumpliendo tres propiedades, nos haga eso. Ya, y la última parte es esta de aquí. Si yo tengo un número que es estrictamente positivo, su imagen también tiene que ser estrictamente positiva. Ya, y aquí había que tener un poquito más de ingenio. Esta es la E. Sí, aquí. Entonces, sabemos que X es mayor a 0, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la hipótesis. Nos dice, si pasa esto, entonces muéstrelo de acá. Entonces sabemos esto. Ya, entonces nosotros tenemos un número positivo. Yo quiero hacer aparecer algo positivo ahora, ¿cierto? O sea, para mostrar que la imagen sea positiva. Entonces, sí, se pueden fijar, por ejemplo, que f de x, uno siempre lo puede escribir como su raíz cuadrada al cuadrado, ¿cierto? Aquí, por supuesto, puedo ocupar la raíz cuadrada porque estoy trabajando con un x positivo. Si fuera x negativo, esto no lo podría hacer. Por eso es importante la hipótesis de que x es negativo, es positivo, perdón. Entonces, como x es positivo, puedo considerar su raíz cuadrada. Aquí quizás sería bueno escribirlo. Como x es positivo, su raíz cuadrada existe en R. Por lo tanto, la podemos considerar y es un número que al cuadrado me da x. Y aquí, por supuesto, la raíz cuadrada yo la puedo separar así, ¿cierto? A propósito, ¿cierto? Para poder ocupar la propiedad multiplicativa. Y aquí separo nomás. Aquí esto es f de la raíz de x por f la raíz de x. Y aquí un número multiplicado por sí mismo lo podemos expresar así, ¿cierto? Bueno, no sé si lo han demostrado en clase, pero cualquier número cuadrado en los números reales es siempre mayor o igual a 0. Entonces, ya tenemos por lo menos algo. Con esto ya tenemos, por ejemplo, que f de x es siempre mayor o igual a 0. Podría ser 0, pero ahora vamos a ver que no puede ser 0. Entonces aquí, ¿cierto? Aquí podemos concluir que f igual parece que avancé muy rápido. ¿Cómo van? ¿Van bien o estoy como... o ya se perdieron hace rato para arriba? Yo bien. ¿Sí van bien? Bien. Ya, bueno. Está claro, ya. Bien. Entonces aquí este ejercicio es básicamente ir jugando con los productos, con las sumas, ¿cierto? Que más adelante, como les digo, lo van a utilizar mucho. Cuando vean estructuras algebraicas, van a conocer lo que es el concepto de homomorfismo. Los homomorfismos son funciones que van desde distintas estructuras, son estructuras abstractas, no son números reales o
o los enteros, son cualquier cosa que son estructuras que tienen sus propias operaciones, como su propia suma, y el otro tiene otra suma distinta, y los homomorfismos son funciones que van desde esta estructura a esta otra estructura y separan las operaciones. O sea, tomo f de la operación de la estructura que tengo en el dominio y la separa en las imágenes, pero con la operación de acá, del otro lado. Y entonces esto ustedes lo van a ver prácticamente durante toda la carrera, y la gente que se quiere dedicar a álgebra va a ver este tipo de funciones durante toda su vida probablemente. Entonces por eso son tan importantes. Ahora la estamos viendo en el curso de cálculo, pero ya en los cursos de cálculo que vengan más adelante probablemente ya no las vean tanto. Bueno, igual vamos a seguir viendo en todo caso más adelante este tipo de funciones. O sea, vamos a demostrar, por ejemplo, que las derivadas son funciones que satisfacen esta propiedad de separar la derivada de la suma de dos funciones se puede separar en la suma de las derivadas de las funciones. Con el producto no se comporta muy bien la derivada. Pero como hasta por ahí nomás vamos a ver funciones en cálculo que separan sumas. Las integrales también pueden ser que separan sumas de alguna forma, pero las separan como bien extrañas también. No miento, también separan bien la suma de las integrales. Pero de ahí para adelante, en álgebra solamente van a ver este tipo de funciones. Entonces estábamos viendo esto: si x es mayor a 0, podemos demostrar que su imagen es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Solamente con la raíz cuadrada, escribo a x como su raíz cuadrada por su raíz cuadrada, separo, y nos queda f de la raíz cuadrada al cuadrado. Y como es un número real al cuadrado, es mayor o igual a 0. Puede que sea 0, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver que no puede ser 0. Entonces, pero notemos que f de x no puede ser 0. Y aquí lo vamos a demostrar por contradicción. O sea, vamos a suponer que f de x puede ser 0 y vamos a llegar a alguna contradicción. Entonces aquí, vamos aquí, supongamos que f de x puede ser 0 y lleguemos a una contradicción. ¿Por qué? Porque si llegamos a una contradicción, quiere decir que lo que estábamos suponiendo era falso. O sea, f de x igual a 0 es falso. Y eso quiere decir que f de x es distinto de 0. ¿Cómo fue que hice esta? Había varias formas de hacerlo también. Ya, sí. Y ahí no se puede ocupar el enunciado, por ejemplo. O sea, Sí, a ver, ¿cómo? porque la única forma, como vimos antes, de que el resultado de la imagen sea 0 es que sea f de 0 adentro. Y el enunciado nos dicen que x tiene que ser mayor a 0. Ya, sí, ya. Es una buena observación, pero ojo, aquí lo que nos está diciendo el enunciado, o sea, la parte B te refieres tú, ¿cierto? Sí. Sí, la parte B lo que nos está diciendo es que el 0 llega al 0, ¿cierto? Pero no quiere decir que no haya otro real que también llegue al 0. No sé si se entiende. Ya, perfecto. Ya. ¿Sí? Sí, se entiende. O sea, en principio vamos a seguir estudiando y vamos a ver que en realidad el único real que va a parar al 0 es el 0. Pero la parte B a priori no dice nada acerca de los otros números reales. O sea, puede haber otro distinto a 0 que también llegue al 0. Sí, es una buena observación. Vale. Ya, entonces,
claro, si supiéramos que el único que llega al 0, aquí podríamos concluir al tiro, ¿cierto? Pero no. Entonces, x es positivo, ya. Entonces vamos a suponer que f de x es igual a 0. Entonces a mí me gustaría, bueno, trabajar con lo que tengo. Y les tinca si hacemos aparecer el f de z de algún lado, porque el f de z es distinto de 0, voy a estar trabajando con algo que es 0, y quiero combinar estas cosas con igualdades, entonces va a haber como una especie rara aquí, porque a lo mejor me va a quedar algo 0 acá y algo distinto de 0 acá. Entonces, veamos. Fíjense que él... a ver, ¿cómo lo hago esta? Ya, entonces, tomemos f de x, por ejemplo. ¿Ya? Y yo quiero hacer aparecer al f de z. Yo sé que el f de z, este numerito que tenía imagen distinta de 0, lo dan por hipótesis, ¿cierto? Lo puedo utilizar. Entonces yo lo quiero hacer aparecer, y la única forma de hacer aparecer el f de z es multiplicando z por z a la menos 1, ¿cierto? O mejor, quizá... Bueno, una pregunta podría ser esta. ¿Puedo hacer esto? Z por z a la menos 1 por x. ¿Eso es correcto siempre o hay que fijarse en algo antes? ¿Alguien me podría decir si esto es siempre se puede hacer? O sea, escribir a x por z a la menos 1, siendo z el real que sale al principio. ¿Podría pasar esto aquí? ¿Hay alguien que se atreva ahí a responder? Voy a mostrar la pizarra mejor para que no... Que z tiene que ser distinto a 0. Exactamente, ¿cierto? Tengo que asegurarme que z sea distinto de 0. Y no lo puedo hacer, pues, porque no, a mí solamente me dicen que z es un número real, que puede ser 0, o no. Puede ser z igual a 0, por ejemplo. ¿Qué pasa si z es 0? ¿Qué pasa con su imagen si z es 0? También sería 0. También sería 0, pero, exactamente, también sería 0, pero nos dicen que f de z es distinto de 0. Entonces ahí uno puede ver que z no puede ser 0 porque se llega a esa contradicción. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces, aquí quizá note que z, entonces vamos a hacer otra contradicción dentro de la misma contradicción. Note que z es distinto de 0, pues si fuese 0, entonces por la parte A sabemos que su imagen tiene que ser 0 también. Pero el enunciado nos dice que es distinta de 0. Entonces, eso es falso, ¿cierto? Por la tricotomía de los números reales, o el número es mayor a 0, o es menor a 0, o es 0. No puede ser 0 y distinto de 0 al mismo tiempo. Entonces esto nos lleva a una contradicción, ¿cierto? Entonces, es importante ir justificando esos pasos. ¿Por qué z? ¿Por qué yo puedo considerar el inverso multiplicativo de z? Ah, bueno, porque z es distinto de 0 y los axiomas de cuerpo me dicen que existe su inverso multiplicativo. Entonces,
Sí, pero en principio a lo mejor quizás ni siquiera nos sirva tanto hacer esto, porque aquí esto uno lo podría separar f de x por f de z por f de z a la menos 1. Estoy separando este doble producto. Este es 0 por la hipótesis, ¿cierto? Porque estamos suponiendo eso por contradicción. Y este también es 0. Llegamos a 0 igual 0, eso está bien, ¿cierto? No llegamos a ninguna contradicción. Entonces aquí yo tomé mal el inicio. Esto fue error mío, creo. Sí, fue error mío. Pero fue un intento y bueno, también... bueno, aquí estoy quizá... Mejor no lo borremos. Vamos a escribir ahí que no nos sirvió. Entonces, en vez de partir por f de x, yo voy a partir por f de z mejor. Entonces, tomemos f de z, que yo sé que es distinto de 0, y claro, aquí lo que hice fue al revés, a como lo hice en mi apunte. Aquí voy a escribir x por x a la menos 1. Aquí ya no nos podemos preocupar de que si x es distinto de 0 o no, porque sabemos del principio que x es mayor a 0. Y inverso tiene, inverso multiplicativo tiene. Bueno, y aquí ya podemos separar de nuevo, ¿cierto? Pero antes de separar, sí, es importante, esto, ojo que yo lo podría escribir así. Quizás ahí se ve más claro, porque esto es bueno separarlo, porque esto, al ocupar la propiedad multiplicativa, nos quedaría así los dos productos, ¿cierto? Y este ya es 0. Eso es lo que estaba pensando yo al principio, de tener algo distinto de 0 a la izquierda y obtener algo igual a 0 a la derecha. Entonces, como lo estábamos suponiendo, f de x tiene que ser 0. Uy, ¿qué hice? Uy, qué largo. Sí. F de x es 0, por lo tanto aquí esto nos queda esto de aquí por 0, que tiene que ser 0. Y eso nuevamente es una contradicción, porque yo sé que f de z es un número que llega a algo distinto de 0. Por lo tanto, tendríamos que si x es mayor a 0, entonces f de x es mayor o igual a 0 y f de x tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Por la contradicción que acabamos de llegar. Si f de x es 0, esta cosa explota. Llegamos a que f de z tiene que ser necesariamente 0 y chao, eso no sirve. Y un número que es mayor o igual a 0 y que es distinto de 0, necesariamente tiene que ser mayor estricto a 0. Y listo, ahí tenemos la parte... sí. Entonces está lista. Bueno, y si se dan cuenta, la parte F es una consecuencia de la parte E simplemente, ¿cierto? O sea, sale al tiro la parte F. Entonces, si X es mayor a Y, ahora tengo cualquier real mayor a otro real, yo siempre me puedo construir un real positivo, ¿cierto? O sea, siempre puedo hacer X menos Y mayor a 0. Ocupo la parte anterior, o sea, ocupo esta parte de aquí, puedo concluir que su imagen es siempre positiva, ¿cierto? Pero f separa sumas, entonces esto uno lo podría separar así. ¿No? Y sabemos también que f saca los signos negativos, entonces
Y entonces restando ambos lados, sumando, perdón, ambos lados, f de i. Ahí tenemos la parte f. Y podemos mostrar que en realidad la función es creciente, ¿cierto? Me tomo un número real mayor a otro, necesariamente las imágenes también cumplen esa relación. Bueno, y esta es mucho más larga, que no la vamos a hacer porque de hecho ya me pasé por mucho. Así que, ¿hay alguna duda con algo que hayamos trabajado? Yo tengo una duda. Sí, Es que Renata. en la demostración de la E partimos asumiendo que que X era 0, ¿o no? Y nos quedó después en un denominador. ¿Eso puede pasar? A ver, aquí en la E partimos asumiendo que X es mayor a 0. No, pero para la contradicción no asumimos que X era 0, ¿sí? Ah, ya, sí, buena pregunta esa. Lo que asumimos fue que la imagen de X era 0. ¿Sí? Pero esto de aquí, en principio, no significa que X sea 0. Recuerda que, claro, nosotros sabemos que el 0 llega al 0, pero pueden haber X que no lleguen al 0. O sea, que X distintas de 0 que también lleguen al 0. Ah, ya. O sea, esto con lo que tenemos, si esto es igual a 0, eso no implica que X sea 0. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Pero sí al revés, ¿cierto? Si X es 0, sí puedo asumir que f de X es 0. Claro. Disculpa, ¿Sí? la D, uno podría, por ejemplo, colocar que sale que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Podría empezar a demostrar que f de menos x es lo mismo que f de menos 1 por x y ahí ir separándolo. A ver, espérate, a ver. Así como esto, escribirlo así. Claro. Pero ahí tengo que demostrar que f de menos 1 es igual a menos 1. Sí, po, eso, f de menos 1 es igual a... Ah, sí, pero eso ya lo puedes demostrar con esto de inmediato, po. Claro. Teniendo solamente esto, ya puedes saber que f de menos 1 es igual a menos 1 tomando simplemente x igual a menos 1, porque esto se cumple para cualquier número real. Entonces esto es para todo x real. Entonces el número real que a ti se te ocurra va a satisfacer esto. O sea, f de menos pi, por ejemplo, es menos f de pi. No sé, pues, f del número áureo es menos f del número áureo, y así, ¿cachai? ¿Eso era tu duda o no? Sí, o sea, sí también se podía demostrar así. Ya, era otra forma para mostrar que f de 1 igual a menos 1, ¿cierto? Porque esto de aquí es... esto sería menos... Ah, claro, tomando a alguien que tenga imagen distinta de 0, eso te los podía echar y te quería eso de ahí, ¿cierto? O sea, uno podría tomar el Z, por ejemplo. Uno podría tomar el Z al principio, el que ocupamos todo el rato. Y esto tiene que ser así, ¿cierto? Claro. Y ahí, como FZ es distinto de 0, chao. Claro, esa es otra forma de demostrar que f de menos 1 igual a menos 1. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Sí? ¿Hay alguna duda más? Me pueden escribir por el chat también. Si no hay duda, terminamos aquí, ¿cierto? Nos vemos el próximo martes a las 10. ¿Ya? Chao, que estén bien. Chao. Que tengan buena semana. Igual. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao Matías, chao Renata. Que te vaya bien. Chao, igual. Aquí vamos a